El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más al Gabinete de Curiosidades, Artes y Cultura en Contexto. Hoy, fragilidades visibles, diálogos entre el vidrio, el cuerpo y la enseñanza. En nuestro programa de hoy se propone conversar con el profe Jainer León sobre la escultura, el ser docente, investigador, centrada en el lugar que actúa la escultura en el arte contemporáneo, sus exploraciones con el vidrio como material expresivo, su trayectoria como artista e investigador, y cómo a través de algunas preguntas intenta indagar la evolución de su pensamiento escultórico, la dimensión técnica y poética de sus obras escultóricas, así como los cruces entre la investigación y la creación, pedagogía y práctica artística. El diálogo busca resaltar la experiencia del profesor León como formador de nuevas generaciones y su propuesta apuesta por una educación artística que articula lo sensible, lo crítico y lo material. Así que quédense con nosotros y este es su Gabinete de Curiosidades. Como siempre, los acompaña el profesor Santiago Valderrama, que hoy no puede estar con nosotros, y quien les habla, Elkin Hidárraga. Y como les había dicho al inicio, nuestro invitado especial es Jainer León. También un saludo a la mesa de trabajo, equipo técnico en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, en imagen y redes Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Bueno, como siempre, un saludo para todos nuestros oyentes y ahora le doy ese saludo muy especial al profesor, compañero de trabajo, Jainer León. Hola, Jainer. Hola, Elkin, muy buenas tardes. Quiero, ante todo, pues agradecer a Pedagógica Radio por la invitación y a este programa del Gabinete de Curiosidades, pues por tenerme este día de hoy y poder compartir, pues, varios temas que son interesantes para mí en mi formación como investigador, como docente y como escultor. Entonces, agradecerle también a las audiencias por la escucha y ojalá pues podamos entablar unas conversaciones muy interesantes este día. Gracias, Elkin. Bueno, vamos a nuestra sección Disputas de la Mirada. En Gabinete de Curiosidades, Disputas de la Mirada. Bueno, como siempre, en esta sección presentamos un contexto general sobre el cual vamos a hablar, pero antes quiero como darle la presentación o que el maestro Jainer se presente toda su trayectoria, su quehacer artístico, ¿qué ha hecho en todo este tiempo, maestro Jainer? Bueno, pues la verdad, pues soy escultor, soy maestro en Bellas Artes. Yo me formé como escultor en la Universidad Nacional de Colombia, más o menos en los años 90. Me gradué, después de esto viajé a Alemania, donde hice una práctica en preservación y conservación de obras de arte en varias galerías, tanto latinas como también alemanas. Durante 4 años estuve en Europa, regresé y entré a la docencia universitaria en la Academia Superior de Artes de Bogotá, hoy Facultad de Artes de la Universidad Distrital, y he transitado a nivel de la docencia por varias universidades como la Tadeo, la Javeriana, los Andes, y actualmente también pues estoy aquí en la licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Pedagógica, que me ha acogido muy bien y hoy pues me tienen aquí
en esta silla para poder compartir cosas. Me he especializado en escultura, en técnicas tradicionales y contemporáneas, y pues he transitado en diferentes procesos académicos como coordinador de áreas en diferentes universidades, manejando salas de exposiciones, creando eventos y pues obviamente ahondando también en procesos de formación en pregrado. Soy magíster en comunicación y educación de la Universidad Distrital y en el área de medios interactivos, en la cual ahorita también soy docente de allá. Y tengo pues, hice mi doctorado en Artes y Ciencias del Arte en la Universidad de Toulouse en Francia, en la línea de investigación-creación. Y pues me he transitado en diferentes temas que me han entrecruzado como lo que es la violencia, las estéticas, la pedagogía sensible que es la escultura y bueno, y otros temas a partir de la comunicación y educación que son temas que se entrecruzan a partir de las imágenes significantes. Ok, una amplia trayectoria la del maestro. Bueno, en este programa queremos aprovechar como la experiencia que tiene el maestro con la escultura. Creo que es como el primer programa que hacemos sobre este tema y queremos abordar un poco cuál es el estado actual, hacer una mirada sobre el estado actual de la escultura, procesos, técnicas y su lugar también en la educación artística. Sobre ese estado de la escultura, iniciando como la tanda de preguntas, ¿cómo percibe usted, maestro, el lugar actual de la escultura en las prácticas artísticas contemporáneas en Colombia, especialmente en la relación con el espacio público y las pedagogías del arte? Bueno, gran pregunta. Vamos a ver si la podemos empezar a resolver. Pues lo primero también hay que entender es que ¿qué es hoy la escultura? La escultura entendida como un lenguaje matérico, porque es el lenguaje de la materia que se hace manifiesto como una realidad develada, instaurada en un espacio, bien sea público o de tránsito, como puede ser un museo, y donde ha generado nuevos cambios y percepciones. Hay que mirar que la escultura fue el lenguaje que más mutó en el siglo XX, donde desde Rodin empezó a transitar fuera del pedestal, empezó a tener un sentido nómada, y a partir de esos desarrollos, pues la escultura empezó a volverse, empezó a descomponer todos los postulados tradicionales clásicos para entrar en una modernidad donde hubo más complejidades y avances de la mirada. Podemos tener escultura cinética, escultura en movimiento, escultura lumínica, escultura hueca, escultura vacía, escultura blanda, escultura objetual con Marcel Duchamp, escultura social, que es un concepto muy importante de Joseph Beuys que se aplica en un modelado de nuestra sociedad y es importante como retomarlo y revisarlo. La escultura también se volvió etérea, se volvió fugaz, se volvió efímera y algo también maravilloso es que la escultura se volvió impalpable. Hoy tenemos propuestas de artistas como escultura en humo, que ya la tacticidad y la aprehensión de ella ya es inexistente. Entonces es un lenguaje que de verdad ha mutado mucho. Y ahora pensemos también la escultura, más allá de esos desarrollos conceptuales, la escultura también pues se salió del museo y la escultura se expandió en el paisaje y empezó a perder también concepciones de verticalidad, de durabilidad, de dureza. El vacío mismo en la escultura es algo importante y más para el ser humano, con esa obsesión que tenemos por el vacío y por el hueco, llamémoslo así. Entonces ha sido muy interesante esos desarrollos y nos han puesto a pensar más allá de la representación, acerca también de los contenidos de significación que entran, aspectos históricos, aspectos formales, aspectos que tienen que ver con contenidos también políticos y también estéticos. La escultura, pues, como la podemos también entender desde lo sacro y también en el espacio público, pues tiene también unos caracteres permanentes y la escultura contemporánea, pues,
ha reevaluado todo eso, y también las prácticas sociales también nos han dejado muchos pedestales vacíos, y más en nuestra sociedad a partir de propuestas sociales y políticas y críticas. Sí, yo creo que ha existido, como lo dices, en los últimos años una transformación total de la escultura. Recuerdo también hace muchos años con el texto de Rosanny Kraus sobre la escultura en el campo expandido. Hubo también para los que nos formamos con esa escultura tradicional, también empezamos a ver otros cambios, otras posibilidades de materia también, de transformación y de ver el espacio y relacionarnos con el espacio que tenemos allá afuera. Pensando un poco en eso a lo largo de su trayectoria, cómo ha evolucionado su concepción de lo escultórico, ya nos habías hablado un poco, qué papel juegan hoy las técnicas tradicionales frente a las tridimensionalidades contemporáneas en su obra y en sus procesos de investigación y enseñanza. Bueno, pues afortunadamente me formé en las Bellas Artes como escultor, que eso es también una mirada particular que hoy en la escuela, y la escuela entendida como un concepto amplio en todos los niveles de formación, se acerca a un lenguaje visual, ¿cierto? Entonces yo tuve la fortuna de entrar a una universidad, a una facultad de Bellas Artes, y estudiar específicamente escultura. Entonces eso me formó con técnicas tradicionales, y cuando Doris Salcedo llega a la Universidad Nacional de Colombia y nos empieza a enseñar, yo fui de los primeros estudiantes que tuvo Doris allá, entonces nos enseñó el arte contemporáneo, el arte moderno, el arte conceptual, y eso nos abrió mucho el espectro. Entonces creo que ya podíamos empezar a pensar que ya no habláramos de escultura específicamente, sino de las artes tridimensionales, las artes del espacio, porque en la contemporaneidad, más allá de la materialidad, se tiene que entender el espacio, se tiene que entender también un aspecto importante de la escultura, que es el tiempo. Entonces, el tiempo no solamente de la duración, sino el tiempo en que se vive y se realiza la escultura, a partir de, podemos hablar de una mirada más contemporánea, de un pensamiento situado. Entonces ahí es donde yo creo que la escultura empieza a transformarse y empieza a generar otro tipo de relaciones. Ya el escultor solo en su estudio, pues hay unos procesos intimistas importantes, pero a partir de los desarrollos tecnológicos, pues nos damos cuenta que la escultura quizás tiene la necesidad de trabajarse en grupo o con especialistas en diferentes campos. Pues si yo quiero hacer una escultura de gran formato, llamémosla monumental, para el espacio público, pues se requiere que haya una tecnología, se requiere que haya unos instrumentos muy particulares para poder desarrollarla. Y ahora, pues con los avances tecnológicos, a partir de las IAs y fuera de eso, las impresiones digitales en 3 dimensiones, pues el proceso de la creación de la obra deja de ser casi artesanal y se vuelve también mental, pero no quiere decir que la máquina lo resuelva todo, porque la sensibilidad del ser humano es la que está transitando en el proceso creador. Entonces, la experiencia estética del escultor es performática en su estudio, y entra a un juego social en el momento de la sociabilidad, cuando hay una experiencia con el usuario y con el público, llamémoslo, en diferentes escenarios, llámese convencionales, no convencionales, museos, galerías, espacio público, y con otras alternativas que van más allá del objeto colocado en un pedestal, sino que ya empieza a transitar o empieza a mimetizarse dentro del mismo paisaje. Entonces ahí es donde yo veo que ha cambiado el pensamiento, y la formación de artistas pues también tiene que ver también con muchas posibilidades que tiene. Nos hemos cualificado, muchos docentes en el campo específico de la escultura, también han transitado otros lenguajes que entran a funcionar en ella, ¿no es cierto? Como puede también estar la experiencia grupal, colectiva, co-creada, de la parte de la co-creación, donde eso se abre a otras posibilidades. Entonces yo creo que Joseph Beuys nos enseñó también mucho a partir de la escultura social y de cómo entender la naturaleza del ser y la naturaleza de los espacios. Yo creo que
el escultor tiene una mirada muy particular, parece que vivimos entre objetos, somos tridimensionales, pero el pensamiento tridimensional es muy complejo. Para muchas personas se les dificulta. Entonces la escultura empieza a trastocar otros escenarios importantes, ¿no? Entonces creo que la formación también está también ligada a otros procesos. Digamos, aquí en la Universidad Pedagógica, pues estamos en una facultad de Bellas Artes donde se enseñan procesos escultóricos tridimensionales, pero enfocados directamente hacia la pedagogía. Entonces yo creo que eso es valiosísimo. Yo he transitado pues por muchas universidades formando artistas, y aquí en esta experiencia pedagógica es muy interesante porque es como formar docentes en bellas artes o en artes visuales para el país. Entonces eso es algo importante que tiene que verse, y la escultura se enseña es a partir de lo que uno aprende. Entonces ahí es porque lo que aprende el cuerpo no se olvida. Entonces ahí es donde tenemos una fortaleza muy importante aquí en la pedagógica, y que va creciendo y que ojalá se expanda más en otros territorios y podamos interrelacionarlos con otros lenguajes y otros campos. Y yo creo que ha crecido, pues desde hace unos años para acá, ha crecido el taller de escultura, tiene más profesores, ha cambiado la mirada, y yo creo que el impacto que tiene la escultura, el lugar que tiene la escultura en la licenciatura es bastante importante. Ya vemos también que hay un par de semilleros, tú tienes otro semillero, y eso da cuenta de todo el trabajo que se ha hecho. Algo que tocabas allí sobre la experiencia estética del autor, yo creo que del artista, yo creo que esa mirada también se lleva a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Valorar la experiencia que pueda tener ese estudiante en independiente lugar, y el nivel de formación académica, la experiencia estética y la experiencia matérica también, la relación que ellos tienen con la materia, poder moldear la materia. Yo lo que aún que lo llamas o hablas del avance tecnológico y cómo se pueden hacer esculturas con impresoras, se sigue valorando también el lugar que tiene la materia y modificar la materia. Y yo creo que en otros contextos escolares pues seguimos dándole como prioridad, desde la arcilla, la plastilina, qué sé yo, a explorar otros elementos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que, o sea, no hay materia, o sea, hay material en las ciencias matéricas tenemos unas clasificaciones también de los materiales. Materiales academicistas, tradicionales, contemporáneos, tecnológicos, materiales absurdistas, ¿no es cierto? Y revisemos un poquito la propuesta italiana del arte povera, ¿no es cierto? Cuando empieza a valorar otro tipo de materialidades que no estaban como contempladas dentro de unas normativas estéticas. Entonces, yo considero que lo importante de la experiencia estética del creador está en la relación que tiene el cuerpo a cuerpo con la materia y cómo se puede interpretar y relacionar el lenguaje matérico. Yo lo llamo así, el lenguaje matérico, porque el material nos habla, el material nos dice, el material nos comunica, y si yo le impongo al material algo que él tenga una resistencia, pues se puede fracturar, se puede romper, etcétera, pero ahí es donde está también el aprendizaje. Yo creo que Dewey también nos lo planteaba en la experiencia, pero también en el error. Yo creo que el error es el que nos enseña. Entonces, el por qué falló un proceso, por qué faltó otro, para poder llegar, sí, en el nivel de formación de la parte sensible, de la parte conceptual, de la parte formal, de la parte proyectiva, pues ya entrarán después otra serie de procesos técnicos más evolucionados, llamémoslos más tecnológicos o más actuales, porque cada época tuvo sus tecnologías y tuvo sus avances. Y aquí estamos en un asunto muy interesante a partir de las tecnologías y lo que nos depara el futuro. Entonces yo creo que la experiencia sensible con la materia es lo que nos enriquece y nos fortalece completamente. Entonces toca como empezar a revisar esas materialidades, porque podemos trabajar con cualquier tipo de material dependiendo del contexto y dependiendo también lo que quiere significar eso. Entonces yo creo que ahí hay un campo importante y que la escultura es real. No es una ilusión visual, óptica, como puede ser el dibujo, como puede ser la pintura en ciertos casos. Entonces aquí es una realidad espacial y en otros casos se puede volver también una aparición, ¿no? O una fantasmagoría.
Sí, es una experiencia también sensible, como lo dices, distinta a otros lenguajes. El objeto se puede tocar o percibir, si no está ahí palpable, se puede percibir. Bueno, el asunto con la tecnología, en algunas clases lo he dicho, tampoco es tan nuevo, porque ya teníamos la experiencia de Nanjun Pai con todas esas esculturas, instalaciones con video que hacía para los 60s. No es nuevo tampoco, pero sí, yo creo que estamos a veces pensando en este momento en las impresiones 3D, vemos la escultura que se hizo en Medellín pues con una impresora 3D y pensamos a veces que va a reemplazar también ciertas experiencias sensibles del artista. Yo creo que es como adecuarse a ellas, dialogar con ellas, como dices, dialogar con la materia, descubrir todos los tipos de materialidad y materia que hay, todos los recursos que hay allí a la mano. ¿Cómo ha sido ese tránsito en tu obra con la materia? ¿Qué tipos de materialidades has explorado? ¿Cuáles te gustan más explorar? ¿Cómo describes como tu proceso de investigación y tu obra? Bueno, pues obviamente, pues la verdad yo me he especializado en técnicas tridimensionales, como les decía al inicio, y cada material que ha pasado por mis manos pues ha sido un camino de indagación permanente, intuitiva. Entonces pues he tenido experiencias maravillosas con múltiples materiales, como por ejemplo yo tuve un trabajo, una experiencia digamos con carbón piedra. Yo creo que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido como docente. Yo viajé casi un año todos los miércoles a Magá, Antioquia, y sacábamos niños de las minas de carbón y les enseñábamos a tallar carbón en 5 partes de Colombia: Morcal, en Guasaque, Tópaga, y yo trabajaba en Amagá. Y logramos llegar a unos procesos de sensibilización y de trabajo sin yo ser antropólogo, sino un simple profesor de escultura, y pude llegar a hacer unos procesos no solamente técnicos, sino también sensibles con esas comunidades tan complejas como es un pueblo minero y con niños mineros. Entonces eso fue una experiencia muy a nivel pedagógico y sensible, fue fantástico. Me ha fascinado, como les digo, cualquier tipo de material, pero en el paso de los años uno va cogiendo como un camino de exploración o de investigación profunda, y me he especializado y me ha fascinado el vidrio. Entonces el vidrio ha sido uno de los materiales que me han como dado más libertad, pero más que el vidrio a nivel conceptual me interesa también la transparencia, que es un tema que ahorita podemos también como abordar un poco. Entonces el vidrio como materialidad es importante porque es un estado intermedio de la materia, no es ni líquido ni sólido, es vítreo. Así como Plinio el Viejo nos plantea el descubrimiento del vidrio por allá en Mesopotamia. Entonces, ¿cómo se encontró el vidrio y cómo el vidrio ha transitado la historia de la humanidad? Y hoy podemos decir que estamos en una era de la sílice, porque sin la fibra de vidrio no podríamos comunicarnos, no podríamos ver el mundo, ni el micromundo, a partir de la lupa, a partir del microscopio, y ahora con las cámaras tecnológicas podemos ver Plutón, etc. Entonces el vidrio ha sido un material muy importante, y a partir de esas investigaciones e indagaciones que yo realicé, ese fue el centro de mi doctorado en Francia, que fue la transparencia entendida no solamente desde lo estético, sino también desde lo político y lo social. Yo creo, y por eso la proyección de mi doctorado es la escuela de la transparencia. Yo creo que es importante que empecemos a reflexionar no solamente desde las materialidades, sino de los procesos y de los actos sociales. En Colombia hemos tenido una oficina que es la Secretaría de la Transparencia, y en gobiernos anteriores hemos tenido que los directores pues han sido señalados de corrupción. Entonces la transparencia tiene unos elementos muy importantes. O sea, la transparencia es como nosotros con nuestra sombra. Cuando hablamos de transparencia es porque hay algo oculto, ¿no es cierto? Y tenemos que develarlo. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que empezar a reflexionar más que la ética, sino a partir de lo que es la transparencia. Hay una frase muy interesante que alguien decía que no hay nadie totalmente transparente.
Entonces, nomás con esa pregunta nos podemos empezar a pensarnos si somos verdaderamente claros con nuestros seres humanos y cómo vamos a poder cambiar la sociedad. Entonces, esa escuela, la Escuela de Transparencia, pues ya lleva varios momentos. Ahorita se instaura aquí en la Universidad Pedagógica un semillero de investigación, creación, que es un semillero interuniversitario con estudiantes también de la Universidad Distrital y de la licenciatura, con miras a crear redes de investigadores de jóvenes y ojalá se puedan vincular a otras universidades que estén interesados en indagar, investigar la transparencia en sus múltiples conceptos y posibilidades, y también reflexionar acerca de lo que es la transparencia en la pedagogía, la transparencia en el mundo social y en el mundo estético. Entonces, eso me ha maravillado muchísimo. Y Didi Huberman tiene un texto muy interesante que es Lo que vemos, lo que nos mira, y nos pone a pensar que todos los cuerpos y todas las materialidades son transparentes dependiendo el grado de luz que uno tenga, ¿no es cierto? O de poder ver a través de las cosas. Por eso el ejemplo más básico es un rayos X, ¿cierto? Y puede atravesar un cuerpo y podemos ver qué es lo que sucede. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que empezar a mirar todo lo que nos está sucediendo como cultura, como sociedad, y cómo se entrecruza en diferentes escenarios. Entonces ese es como un componente interesante que se está gestando ahorita, que está hasta ahora brotando. Hasta ahora lanzamos esas semillas y después vamos a esperar cómo germinan poco a poco. Sí, hablábamos antes de iniciar el programa sobre la importancia de los semilleros y el lugar que tienen en la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica. Es un lugar donde se han fortalecido, hay en este momento creo que 12 semilleros o más de 12, y es un lugar de encuentro entre sujetos, estudiantes y docentes, y todos están allí por un interés personal, ¿sí? Sobre un tema específico, no están obligados a estar allí, ellos están porque quieren, y bueno, es mucho lo que uno puede explorar, indagar, investigar y construir en estos espacios. Yo creo que han sido muy importantes. Yo también tengo un semillero pues, de grabado, ya han pasado aquí algunos estudiantes. Y es muy interesante que desde la escultura ya hay semilleros en cerámica y bueno, que empiecen a explorar el vidrio como esa materia también, un material simbólico, poético, como lo dices ahora, que divaga allí entre varios estados de la materia y que es un proceso de trabajo entre el calor y el frío, se va moldeando, es difícil de tratar. ¿Cómo es ese proceso técnico? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cuáles son tus referentes y cómo te ha ido con él? Bueno, también quiero como hacer un señalamiento que no es solamente el problema del vidrio, ¿no? El problema de la transparencia también. Hay diferentes materialidades, ¿no? O sea, desde los plásticos, por ejemplo, las resinas, las gelatinas mismas, el hielo, el agua. O sea, hay muchas materialidades que nos pueden empezar a señalar aspectos de la materialidad transparente. En cuanto al vidrio, pues eso surge, pues en el doctorado. La pregunta también era por qué esa fascinación con la transparencia y desde dónde surge. Entonces me evoco casi en una regresión a la sala de la casa de mi abuela los domingos, mi abuela paterna, y tenía una rosa en una esfera de vidrio. Y yo pasaba horas mirándola y entendiendo cómo esa rosa está prácticamente casi viva, inmortalizada dentro de esa materialidad vítrea. Entonces, a raíz de estos procesos, yo también fui escultor de acrílicos. Fue mi primer trabajo como escultor, fue en una fábrica de acrílicos en la época de las bombas de Pablo Escobar. Mi trabajo final en pregrado fue, yo recogía vidrios de las bombas de Pablo Escobar aquí en Bogotá, y con esa hice una instalación bajo la dirección de Bernardo Salcedo. Entonces el vidrio siempre ha estado como muy cercano en mis afectos y en un problema también pues político, y más cuando la violencia nos ha entrecruzado todos los días. Desde que tengo conciencia, ya a mi edad, pues siempre hemos tenido aspectos que tocan la violencia en nuestra historia, tristemente. Entonces ese tema del vidrio pues empezó ya siendo docente. Yo regreso a Alemania y llego a la Facultad de Artes de la Universidad Distrital y me encuentro ahí
que habían comprado unas muflas, que son unos pequeños hornos, una máquina de sandblasting, que es una técnica especial de una ráfaga de arena que le da unas texturas al vidrio, abandonadas. Entonces empecé a hacer presión de que por qué no se abría un taller, y la maestra Leticia Cabrera, una ceramista, abrió el taller como un taller de vitral. Entonces luego lo retoma el maestro Javier Rosso, luego yo lo retomo, y yo lo pensé, dije, no, esto no puede ser una técnica, un taller de una técnica en vidrio, que es la técnica del vitral, sino tiene que ser un taller experimental del vidrio. Entonces, más o menos hace 20 años estoy coordinando ese taller, lo dirijo, con ayuda de los coordinadores y de la misma universidad que ha confiado en ese proyecto, creamos el Laboratorio del Vidrio de Bogotá en la Facultad de Artes ASAP, así yo lo denomino, obviamente allá se llama Laboratorio del Vidrio, que es el único taller especializado de vidrio universitario en Colombia, donde es una electiva que es muy interesante porque resulta que por algunos problemas logísticos, académicos, administrativos, se volvió una electiva extrínseca. O sea que cualquier estudiante de la Universidad Distrital puede tomarla, y he tenido ingenieros, biólogos, músicos, actores, artistas plásticos en formación que han estado en esa electiva en 16 semanas y que pues desde que tocan el vidrio nunca lo olvidan, y hemos tenido unas experiencias muy interesantes, y desde ahí pues se generó el Simposio Internacional del Vidrio como metáfora ambiental de la transparencia hace 3 años, en el Año Internacional del Vidrio. El año pasado también se propuso hacer el segundo Salón Bienal Escuela de las Artes del Vidrio en Colombia, de la BABIC, que se hizo en Medellín, y ahí seguimos ahorita en la pedagógica, a ver si hacemos el segundo Salón Escuela de la Transparencia, con miras a poder organizar en 2028, que me han invitado para organizar la 4ª Bienal Iberoamericana del Vidrio en Colombia. Entonces estoy en miras a poder fortalecer todos esos procesos. Entonces en mi taller, en mi estudio, pues mandé a hacer un horno y empecé a experimentar con el vidrio. En mi taller ya no sé qué, haciendo un balance científico de cada quema, ya llevo más de 200 quemas en mi taller, y estoy ahorita haciendo todo un análisis investigativo acerca de eso, y explorando técnicas, explorando materiales, con esa fascinación, y también tratando de hibridarlo y que dialogue con otras materialidades como el bronce. Entonces ha sido un trabajo constante. Mi trabajo doctoral, la obra que se hizo fue a partir de las casas de Pique en Buenaventura, que hice una instauración escultórica en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación aquí en Bogotá. Entonces, pero las materialidades fueron en plástico termoformado a gran escala, donde hice una instauración, entonces en gran formato. Entonces pues han habido muchas opciones para poder realizarme como escultor también, y como artista que reflexiona acerca de la transparencia. No, pues qué interesante lo que nos cuentas. Muy interesante tenerte aquí en la licenciatura, explorar esos otros materiales, como les había dicho antes. Se hacía énfasis en la cerámica, en los procesos cerámicos, escultóricos, algo de fundición, y bueno, ahorita ya con la llegada del maestro Jainer a la licenciatura se abren otros recursos también. Bueno, a manera de pausa, nosotros tenemos un recomendado semanal. Cada invitado hace como una recomendación de un libro, una exposición, un audiovisual. Bueno, quisiera recomendarnos algo, maestro Jainer, o hablarnos sobre la invitación que te hicieron a exponer hace poco. Ok. Bueno, pues como recomendación, pues mírenla en Instagram, Babic_al-piso 2024, la primera B larga y la otra B pequeña, donde está como el lugar de enunciación de la segunda, el Salón de las Artes del Vidrio en Colombia, para que lo miren. Un proyecto que retomé porque hacía 28 años no se hacía una exposición de vidrio en Colombia, entonces se hizo en la Biblioteca Parque Belén en Medellín, un espacio maravilloso diseñado por un japonés, donde participaron artistas
nacionales, internacionales, que le hicieron aportes al campo del vidrio artístico en Colombia, también con artistas emergentes. Entonces, para que lo consulten y lo miren, y están también las biodatas de cada artista que participó. Entonces sería como un lugar en la red para que lo puedan mirar. A nivel político y a nivel escultórico, yo creo que pues, es una pieza que yo creo que todos los colombianos tienen que vivirla, que es la obra de mi maestra Doris Salcedo, Fragmentos. Yo creo que esa es una de las obras que, como un contramonumento que nos pone a pensar sobre lo político, lo estético, pararse encima de la fundición, de ese piso que logró hacer Doris con las armas entregadas por las FARC. Yo creo que es una experiencia que cada colombiano debe vivir. Yo creo que es como una de las obras más contundentes que tenemos en Bogotá. Obviamente pues habrán otro tipo de manifestaciones importantes. A nivel de estatuaria pues también hay cosas que se salen de ciertos parámetros o miradas, pero me parece que esa es un lugar de enunciación muy importante para el arte contemporáneo en el país. ¿Qué más era lo que me preguntabas? De la exposición que tienes recientemente. Ya. Ok. Bueno, pues hubo en la Sociedad de Artistas del Vidrio en Estados Unidos, hubo una convocatoria donde presenté una obra que se llama Aqua, que es inspirada en Plinio el Viejo. En el momento yo me puse a reflexionar acerca de qué sucedió cuando, después de ese amanecer de una noche húmeda en una isla cerca a Siria, era un barco que llevaba quitrán y hacía mucho frío y decidieron sacar un barril de quitrán y prenderlo, y él se mezcló con la arena de la playa, y al otro día apareció la materia vítrea. Entonces, ¿qué sucedió después? ¿Cómo la tocaron? ¿Cómo la sacaron de la fogata? ¿Y cómo sintieron que era el vidrio? Entonces me puse a pensar en eso y hice la impronta de una pala agraria de cómo se saca la materia de vidrio, y quedó escurrida y quedó como una reflexión del agua, ¿no? Entonces se llama Aqua por eso, y una reflexión también acerca del problema ambiental que tenemos, de los recursos hídricos, también de la riqueza de nuestro país, y también pues de la escasez que en Bogotá vivimos últimamente, pero también a nivel mundial, que es lo que va a suceder. Entonces es una obra que me parece que es importante. Entonces se va a exponer en la conferencia de ese evento en Texas. Creo que está en esta semana se está promocionando la obra. Entonces eso es algo también importante. Creo que soy el único colombiano que está exponiendo ahí. Y ahorita en el mes de septiembre, como recomendado, que ojalá lo puedan ver más adelante, es que fui también invitado a la Bienal del Vidrio, del arte en vidrio en Sofía, Bulgaria, en el mes de septiembre. Soy el único colombiano que va a participar en esta versión. Entonces voy a llevar también una pieza que se llama la Silla del Tiempo, que no les puedo contar cómo es, sino que ojalá la puedan ver. Entonces tenemos también otro evento internacional importante, donde creo que esa pieza va a quedar en el acervo artístico del Museo de Sofía. Gracias, Jainer, por esas recomendaciones. Ya saben, pues, están como invitados a revisar todos estos apuntes que nos deja el maestro. Vamos como a la última sección de nuestro programa, sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, ya en esta sección, ya como para darle como el último aliento al programa, está muy interesante la charla con el maestro, todo lo que nos puede aportar. Ya como cerrando el programa, hay unas preguntas muy interesantes desde su experiencia en investigación y creación. Bueno, ¿cómo entiende usted la relación entre el hacer, pensar y enseñar en las artes? ¿Qué tensiones o desafíos ha encontrado al integrar estos tres campos?
Bueno, yo lo que creo es que pues la investigación-creación ha sido un aporte y una lucha que se ha logrado de entender que desde el campo del arte que hacer arte implica un proceso investigativo que tiene la misma valoración que un proceso de investigación científico, bien sea positivista o de las ciencias duras. Entonces hemos logrado ser valorados a partir del mundo científico y del campo de las ciencias poéticas, obviamente, y ha sido el aporte que viene desde la arquitectura y del diseño para que hoy el Ministerio de las TIC nos hable de investigación más creación. A nivel internacional se habla de investigación-creación, en otros países con guión, sin guión, etcétera, pero aquí el Ministerio de Educación nos pone a pensar en ese más que es la innovación. En la innovación no como algo nuevo, sino que algo que sea pertinente y que sea aplicable y que se pueda tener un impacto con una sociedad. Entonces, en esos procesos del saber hacer es también saber pensar, saber sentir, saber relacionar y saber comunicar. Para mí fue un camino interesante cuando hice mi maestría en la Universidad Distrital en comunicación y educación en medios interactivos, más allá de pensarlo en el mundo digital, sino entender la escultura desde mi campo de enunciación, que la escultura es un proceso de comunicación y educación como lo es el arte, ¿no es cierto? Y que tiene otro tipo de relaciones de interacción. Entonces, ahí es donde es importante empezar a revisar nuestras prácticas. La investigación-creación en el arte es desde las prácticas. Importante mirarlo también desde la pedagogía, desde la práctica pedagógica, porque no es solamente enunciarla como una modalidad investigativa, sino desde dónde estoy mirando esa investigación-creación y cuál es la importancia que tiene para el tema y para las comunidades, o para cómo se puede verdaderamente entretejer esos dos conceptos que no están separados sino están unidos. Yo veo muchos documentos en maestría de que he sido jurado y en proyectos de creación también, donde solamente se enuncia investigación-creación pero no se desarrolla. Entonces yo creo que es como una invitación desde aquí, desde este micrófono y esta maravillosa mesa, pues ponernos a reflexionar desde dónde estamos mirando no solamente la investigación-creación, sino también la creación misma en su importancia. Entonces, Arma Hani también nos hacía una pregunta en los espacios de lectura acerca del arte en el espacio público, si era un arte para el espacio público o en el espacio público, ¿cierto? Porque el espacio público hoy, y más en Colombia y en Bogotá, tiene varios faltantes y varias propuestas también muy interesantes, pero también hay muchos dolientes. Entonces, reflexionarlo. Y es un campo importante en la investigación-creación, que es el espacio público, que es el arte urbano, ¿no es cierto?, que es la sociedad misma que se entreteje en las ciudades. Entonces tenemos un escenario importantísimo de análisis, no solamente de la estética pura, o las bellas, o la estética desde la belleza, sino también desde lo prosaico. Tenemos estéticas de la vida cotidiana, como Mandoki nos lo plantea, que sería importante seguir ahondando porque tenemos una multiplicidad de posibilidades, no solamente visuales, sino olfativas, sonoras, somáticas, acústicas, que nos pueden también pensar y reflexionar sobre lo que somos. Entonces yo creo que ahí hay unos caminos muy importantes. Entonces el saber pensar, el saber sentir y el saber hacer, y obviamente el saber relacionar. Qué interesante. Ya como para ir terminando, algo muy corto, ¿cómo ves el panorama a futuro? Siempre terminamos con esa mirada hacia el futuro, lo que viene, lo que está por venir, y el lugar de la escultura. Pues yo creo que necesitamos sensibilizarnos con las tres dimensiones. Yo creo que eso es como lo que nos importa, y las tres dimensiones son nuestros cuerpos, nuestros seres queridos, nuestros objetos, nuestros espacios, seguir enseñando desde la transparencia. Yo creo que lo importante es de las materialidades, y confiar. Yo creo que necesitamos confiar y tener muchas esperanzas de que así aparezcan nuevas tecnologías y nuevos paradigmas. También es importante entender que la escultura es un camino no necesariamente de sanación, sino de libertad. Muchas gracias, Jainer. Okay. Un gusto tenerte aquí.
en nuestro programa. Gracias por compartir como tu experiencia sensible, estética, artística. Y bueno, cuéntanos cuál es tu perfil en Instagram para que te visiten y observen tu obra. Creo que es León Hainer, y ahí me podrían como encontrar. Y en Facebook también estoy Hainer León, en la cuenta de Gmail. Tengo 2 Facebook que uno no uso, pero bueno, entonces sí, ahí me pueden encontrar, ahí parte de mi obra. Entonces, y cualquier contacto aquí en la Universidad Pedagógica, me pueden contactar en la licenciatura para procesos, proyectos, sueños y también, ¿por qué no?, pesadillas. Gracias, maestro, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Esto fue Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.